Pero en la clasificación que venimos manejando vamos a hablar de los denominados inmuebles por naturaleza. Los inmuebles por naturaleza son aquellos inmuebles que no pueden transportarse efectivamente de un lugar a otro. Es decir, estos bienes pertenecen y permanecen inmóviles en el lugar en el que les asignó la naturaleza. Así que entonces resultaría imposible movilizar un terreno que se encuentra ubicado en una ciudad, hacer el préstamo de un terreno, prestar el terreno para que otro lo utilice, pero trasladando el terreno. Prestar el uso sí podría hacerlo, pero el terreno como tal no puedo desplazar el terreno efectivamente. Solamente de pronto por una excepción puede haber desplazamiento de terrenos en el caso de que se presente un fenómeno de la naturaleza, como un terremoto, un tsunami. Es la única excepción, pero es una particularidad que puede llegar a presentarse, un caso aleatorio. Pero por regla general, los inmuebles por naturaleza no pueden transportarse de un lugar a otro. Así entonces, el Código Civil en el artículo 656 precisa los inmuebles por naturaleza, como ya hemos citado, las tierras, las minas y todo lo que desprende también de ese terreno que soporta esas tierras o esa mina o esas minas. La tierra se ha entendido entonces como esa parte superficial del planeta y que ocupa un terreno y un espacio efectivamente para su garantía de ser un bien. El suelo, también el subsuelo, como la capa interior de la misma tierra. De acuerdo a los presupuestos del artículo 332 que ustedes revisaron en el derecho constitucional, el Estado es propietario, según el 332, del subsuelo de los recursos naturales no renovables, dice por allí, sin perjuicio de los derechos que hayan adquirido o que se hayan adquirido de acuerdo a las leyes preexistentes. Y entonces, cuando hablamos de un predio como tal, y de acuerdo a los estudios que nosotros ya hemos realizado previamente con el estudio de títulos de un predio, en la noción de inmueble y la noción de predio, eh, los predios por naturaleza tienen una matrícula inmobiliaria que los identifica, ¿cierto? Y es un terreno, entonces ese número de matrícula individualizado implica que ese terreno está determinado, individualizado y es una propiedad privada de alguien, por ello tiene titularidad del dominio de una persona y tiene una matrícula inmobiliaria. Asimismo también se puede citar el tema de las minas que pues son bienes también que nacen de la tierra y son bienes que son inmuebles por naturaleza. El tema entonces de las aguas. Según el artículo 677, revisémoslo por allí, las aguas que corren por el territorio nacional son bienes de uso público y los bienes de uso público tienen tres características que son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Esa titularidad de esos bienes de uso público, como son las aguas, está a cargo de la nación, del Estado. Esa titularidad del dominio descansa en la nación. Se dice en principio que existen algunas aguas también que son privadas y domésticas y serían las aguas que tienen titularidad y uso de dominio de los particulares porque nacen y mueren en el fondo o en ese predio de esa persona que es titular de dominio del predio y el agua nace y muere allí en este predio y se extingue el dominio en el mismo predio. Más adelante veremos el tema con las servidumbres de aguas. Entonces sí puede existir las aguas que sean de uso privado, pero también tiene que reportar una utilidad al predio y nacer en ese predio y fenecer en ese predio para que no sean consideradas de uso público.
Como les decía, más adelante cuando veamos el tema de servidumbre, entonces hablaremos de la servidumbre de agua y cuándo es una servidumbre privada o cuándo es una servidumbre de uso público. Dentro de estos temas que nos hemos propuesto trabajar ustedes y yo, también vamos a hablar de los inmuebles por adherencia o los denominados inmuebles por adhesión. Artículos 656 y 657 del Código Civil. Son estos bienes inmuebles por adherencia o por adhesión, son bienes muebles por su naturaleza. Son adheridos de una manera permanente y material a un inmueble y por eso se clasifican como inmuebles por adherencia, pero en su nacimiento, en su origen son bienes muebles, solo que se convierten en inmuebles por adherencia o por adhesión, como lo establece el Código Civil, porque han sido asignados o adheridos permanentemente y materialmente, efectivamente, a un inmueble, incorporados por ese propietario o por una persona que no sea el propietario, mediante esa ficción se convierten entonces en bienes inmuebles por adhesión. Ejemplos de ellos, cuando tenemos una construcción, los ladrillos, las baldosas, los lavamanos, el hierro que se va a utilizar para construir, son bienes muebles por naturaleza, pero cuando ya están adheridos a la construcción y hacen parte de la construcción, son bienes inmuebles por adhesión. Antes de ser incorporados a la construcción, pues son bienes muebles por naturaleza. Una vez hacen parte del edificio de la construcción, son bienes inmuebles por adhesión. Así entonces, las partes integrantes de una cosa que no pueden separarse sin que una y otra se destruya o sea modificada en su esencia, partes integrantes esenciales no pueden ser objetos de derechos singulares. Según este precepto, entonces, la ventana, por ejemplo, la ventana sola es un bien mueble, pero pues ya cuando se coloca la ventana, el bien inmueble hace parte de ese bien inmueble. Entonces, fijémonos, estudiantes, que ahí ese bien pierde esa calidad de bien mueble, pierde esa individualidad y lo único que existe jurídicamente en el escenario de los bienes es un bien denominado edificio, que es un bien mueble. Señalando que pierden su individualidad como bienes, entonces vamos a ver los requisitos que necesitan los bienes inmuebles por adhesión o por adherencia. El primer requisito entonces será la incorporación material de ese bien al suelo. Incorporar materialmente una cosa es unirla a formar parte de un todo, o sea, que lo unan esa cosa a formar parte del bien. Las ventanas de un edificio entonces se unen materialmente y forman parte de ese edificio único con él. Entonces, esa representatividad económica que, por ejemplo, puede tener la ventana cuando es comprada para ser parte de un bien, esa representatividad económica se pierde ya cuando la ventana es incorporada al bien como tal. Entonces, el primer requisito es que ese bien tenga una incorporación material al suelo o al bien como tal, para que sea un bien inmueble por adhesión. El segundo requisito que podríamos llegar a trabajar es la permanencia. De acuerdo al artículo 656 que ustedes van a revisar en el Código Civil, se establece allí que son inmuebles las tierras, las minas, las cosas que adhieren permanentemente a ellas, como lo que se adhiere permanente a ellas, como los edificios, ¿cierto? Entonces, la incorporación del bien mueble debe mantenerse en el mismo lugar y de una manera fija para que se dé la característica de la permanencia. Así podríamos precisar que los edificios, las plantas, aunque no estén adheridos a la perpetuidad, una duración sin fin, son inmuebles por adherencia siempre que estén incorporados de una manera sólida al suelo, ¿sí? Una planta podemos llegar a decir que no va a durar toda la vida, pero en el tiempo que dure es un inmueble, es un bien mueble, ¿cierto? Por adhesión y se vuelve un inmueble por adhesión
porque fuera la planta fue plantada y puede durar en el suelo plantada por adhesión un buen tiempo. Puede ser que no sea perpetuo, pero va a durar varios años o meses, generalmente años. Así sucede entonces con esos edificios y con las plantas en un edificio o en una casa cuando es una casa, por ejemplo, prefabricada o semiconstruida que puede trasladarse de un lugar a otro, pues se entiende bien inmueble por adhesión por todo el tiempo que esté adherida al suelo y a la tierra. Continuando con la clasificación de los inmuebles, vamos a hablar de los denominados inmuebles por destinación. Tomen como referente, si son tan gentiles, artículo 658 del Código Civil. Son entonces esos inmuebles por destinación, son bienes muebles por naturaleza, que se transforman en inmuebles por destinación por justamente estar destinados permanentemente al uso, cultivo o beneficio del inmueble. Y allí ponemos nuevamente el ejemplo que colocan varios tratadistas y que es muy puntual y está bien traído, y es el tractor agrícola, en el que el propietario destina ese tractor a la explotación de esa tierra. También la maquinaria de una sociedad o de una compañía, ¿cierto? Que se destina también a la producción de la empresa. Y en fin, muchos ejemplos hay a nivel práctico. Estos bienes entonces están allí y se convierten en bienes inmuebles por destinación, efectivamente por la voluntad del titular del bien, del propietario del bien. ¿Cuáles son los requisitos para que un bien mueble sea considerado entonces bien inmueble por destinación? En razón a la finalidad. Entonces, el bien mueble tiene que ser accesorio y debe destinarse al uso y al cultivo y al beneficio del bien inmueble. Entonces, el requisito es que ese bien sea efectivamente para el uso, el beneficio y la producción del bien inmueble. Y así seguimos reiterando el ejemplo del tractor o de la maquinaria que puede considerarse inmueble por destinación porque necesariamente cumple el requisito de destinarse al uso, al cultivo o al beneficio del inmueble o al beneficio de esa empresa. Citando otros ejemplos, podemos colocar dentro de las fincas, podemos citar los abonos, que se requieren para mejorar esa finca, los fertilizantes, porque una vez incorporados a la tierra dejan de tener su característica de inmuebles, de bienes muebles, y efectivamente por su destino hacen parte del inmueble, ¿cierto? Son estos inmuebles lo mismo que son destinados a la explotación del predio, ¿cierto? Y son denominados esos inmuebles por destinación agrícola. Y también, de la misma manera, en el campo industrial. Y en el campo industrial deben estar unidos a la edificación y coadyuvar al desarrollo de la actividad económica de la empresa para que sean considerados como bienes muebles, cosas inmuebles por destinación, bienes inmuebles por destinación.